Hola jóvenes, esta presentación persigue dos propósitos principales. El primero, poder mitigar el efecto de la no asistencia a clases el día de hoy, principalmente motivado por las alteraciones de orden público y de movilidad que se supone eh, trae consigo el partido de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Y segundo, obviamente el propósito pedagógico de esta presentación video grabada es poder dotarlos de las herramientas conceptuales necesarias para poder entender, para poder comprender el desarrollo de las auditorías en el componente de cuentas por pagar, y de forma combinada vamos a ver también el componente de proveedores. Es decir, realmente hay un gran componente que, dada la naturaleza de las operaciones que se registran, vamos a ver en forma combinada las cuentas por pagar y los proveedores como parte de un mismo componente. La agenda de trabajos que se propone evacuar eh, consiste de los temas que ustedes ven indicados en este momento. Lo primero, y muy siguiendo el estilo de la presentación anterior en el componente de obligaciones financieras, es el entendimiento del proceso de compras, la definición de objetivos de auditoría aplicables, la identificación de riesgos, seguido a eso la identificación de los controles internos, y finalizamos con el diseño de pruebas de control y diseño de procedimientos de sustantivos, tanto analíticos como de detalle. Esta presentación, la que vamos a evacuar el día de hoy, principalmente se concentra en los puntos que van desde el entendimiento del proceso de compras hasta el diseño de pruebas de control. Es decir, al finalizar esta presentación, lo que se espera es que ustedes estén dotados de las herramientas conceptuales para poder hacer un buen diseño de prueba de control en el componente de cuentas por pagar y proveedores. La siguiente clase, esta vez sí espero que sea de forma presencial, vamos a rematar el curso con procedimientos sustantivos, tanto analíticos, o sea, diseño de procedimientos sustantivos, analíticos y de detalle. Y obviamente, como lo hicimos en el componente anterior, vamos a ver algo de instrumentalización de lo que es el diseño de pruebas de control y sustantivas alrededor del componente de cuentas por pagar y proveedores. A pesar de que el propósito del curso es entender los aspectos conceptuales para el diseño de pruebas de control y sustantivas en el componente de cuentas por pagar y en forma combinada el componente de proveedores. Desde el punto de vista de la operación, que es un aspecto importante en el cual les he venido insistiendo, las compras es el punto de partida, o sea, la gestión de compras es el punto de partida de todas las operaciones que se dan, ¿cierto?, alrededor de la adquisición de bienes y servicios. Entonces, conviene a nuestros intereses de entendimiento del proceso de gestión de generación de cuentas por pagar y proveedores, entender la operatividad misma del proceso de compra, del proceso de compras o el proceso de adquisición de bienes y servicios, como también se le puede denominar. Y todo esto obviamente en el contexto de la identificación de riesgos y controles, que obviamente desarrollamos esto en virtud de lo establecido puntualmente en la NIA 315 y en la NIA 501. De manera de ejemplo encontramos eh, un flujograma del proceso de adquisición de bienes y servicios o proceso de compras que intenta, como lo acabo de decir, ejemplificar, ¿cierto?, las actividades que principalmente se llevan a cabo al momento de adquirir bienes y servicios. Esta es una descripción generalizada que puede que no corresponda con la particularidad de las empresas en las que seguramente ustedes prestan sus servicios o evidentemente es susceptible de poder mejorarse. Esta presentación de este proceso normalmente ustedes lo van a encontrar en el manual de procedimientos en su empresa, ya sea con esta descripción gráfica a través de flujograma
o la narrativa, el detalle narrativo de cada una de las actividades que se llevan a cabo en el proceso, y eso también tiene que verse en combinación con lo que plantea el manual de funciones. Si ustedes se dan cuenta, eh, en cada una de bueno, en varias de las actividades indicadas en este flujo o en este procedimiento de compras, encontramos que algunas indican o son indicativos de controles internos de la organización. Bien, para ubicarnos o para contextualizarnos, se piensa que un proceso de compras o de adquisición de bienes y servicios inicia con la solicitud de un pedido. Que aquí tenemos que tener en cuenta, sobre todo partiendo de este ejemplo un poco abstracto, que la solicitud del servicio puede tener diferentes denominaciones dependiendo las características y la forma de entender el proceso por cada organización, pero también entendiendo el origen del bien o servicio a adquirir. Como ustedes saben, hay cierta distancia entre lo que es una solicitud o requisición de materias primas, de mercancías, de insumos, ¿cierto? De repuestos o de prestación de servicios. Entonces, dependiendo la naturaleza, cuando hablamos de solicitud de pedido, tenemos que entender todas las formas como se origina, como realmente inicia, ¿cierto? El proceso de adquisición. Y es la manifestación formal y evidentemente tiene que ser documentada, ¿cierto? De una necesidad, ¿cierto? Una vez identificada la necesidad, lo que seguiría sería la identificación de un proveedor. Cuidado con esto. En muchas organizaciones tienen sistemas o tienen mecanismos de selección previa de proveedores. De tal suerte que cuando yo voy a ubicar a un proveedor para atender o para satisfacer una necesidad de materias primas, mercancías o servicios, normalmente me remito a una base de datos donde hay una previa calificación de proveedores y solo con esos proveedores puedo establecer relacionamiento a efectos de atender la necesidad. Es decir, la búsqueda del proveedor no necesariamente se debe entender, de hecho, principalmente no se debe entender como salir al mercado a ver cuáles son los proveedores del bien o servicio, no. Se supone que una gestión eficiente de compras y cuando hay un esfuerzo en poder documentar un procedimiento es porque hay ciertas actividades que ya han sido cubiertas, ciertas actividades que se espera hayan sido atendidas desde la planeación del proceso de compras. Entonces, la búsqueda del proveedor usualmente se refiere a la identificación sobre la base de una selección previa que ya se hizo, que atiende seguramente a criterios de calidad, de oportunidad en la entrega, etc. Seguido a eso vemos la disponibilidad presupuestal, que puede leerse no necesariamente como la revisión de un presupuesto maestro, sino que también puede entenderse como toda esa actividad, es todas las actividades o ese instrumento estratégico de planeación que permita servir de referente para considerar la idoneidad de la compra. El propósito de los presupuestos, de los planes de compra proyectados no es otro sino servir de referente para identificar la idoneidad de la compra que se está haciendo. Eso es muy importante identificarlo porque cuando vamos a revisar que la compra, que la necesidad atienda a una disponibilidad presupuestal, puede también pensarse que tiene que haber un plan de compras que está ajustado obviamente a un plan o presupuesto de producción en el cual yo puedo ver de que corresponde a la naturaleza de las operaciones y corresponde usualmente al tiempo, al momento en el que la empresa está haciendo la solicitud. Luego seguimos con una cotización del proveedor. Bueno, esta cotización normalmente es un proceso documental. Hay que tener en cuenta también que en el tema de la cotización también pueden entrar las listas de precios preaprobadas con nuestros proveedores. Cuando hay una relación tejida, madura entre cliente y proveedor, en algunos casos se pueden aprobar donde no haya, seguramente donde no haya tanta volatilidad del precio, de los precios, por efecto
de variaciones de tasa de cambio, puede haber una definición temporal de precios, es decir, un preacuerdo de precios que se respeta cada vez que se establezcan relaciones de compra con esos proveedores. Entonces, el tema de la cotización también puede verse en algunas empresas no como las tres cotizaciones clásicas que uno piensa que existen en el proceso de compra, sino también como la conformidad entre el precio y una lista de precios ya previamente acordada. En muchos sistemas, bueno, también entiéndase de que todo esto también está eh, instalado, realmente este proceso se desarrolla en la gran mayoría de organizaciones modernas, se desarrolla obviamente en el software y usualmente hay parámetros, algoritmos que restringen la asignación de precios en la generación de orden de compra. ¿Me explico de otra manera? Cuando existen listas de precios aprobadas, tiene que haber un soporte documental, un documento, convenio firmado por las partes que dé cuenta de cuál es la lista de precios y a su vez esa lista de precios incorporada en el sistema. Normalmente cuando yo selecciono un producto que obviamente responde a una codificación interna de la empresa, ¿cierto? A esa codificación, a esa descripción o caracterización del producto que se incluye en la orden de compra, usualmente hay una asignación de precio, es decir, cuando yo vinculo algo al producto, automáticamente él destaca cuál es el precio o me indica cuál es el precio que tiene en la base de datos. Eso pensando en algún proceso bastante maduro que ocurre en muchas organizaciones. Si no, pues aquí se manejará un procedimiento de cotización convencional como ustedes lo conocen. Con todos estos elementos pasamos a mirar el tema de la aprobación. La aprobación evidentemente es un control interno. La aprobación debe entenderse siempre como el cumplimiento de una política. Es decir, una aprobación es cuando un personal independiente o un funcionario independiente al que lleva a cabo las demás funciones valida el cumplimiento de la política. La política de la organización seguramente hace referencia a que para que yo pueda iniciar un proceso de compras o de adquisición de bienes y servicios, tiene que haber una previa solicitud con un formato, ¿cierto? Y unas condiciones previamente establecidas dentro de los manuales de funciones y procedimientos. También, seguramente, la política o el procedimiento de la empresa, bueno, por política entendamos lo que está descrito en el procedimiento, ¿no? En la política de la empresa también se indican las condiciones para poder ubicar al proveedor. Si no hay una base de datos preadquirida, por lo menos tienen que definirse algunos criterios generales para la ubicación del proveedor. Como lo mismo pasa para la disponibilidad presupuestal, ¿cierto? Y para el procedimiento de cotización o acuerdo de precios, finalmente, porque la cotización, en este momento la cotización debe entenderse como un acuerdo de precios. Todo eso realmente es susceptible de ser validado por parte de quien ejecuta la aprobación. Entonces el control de aprobación no es más que el revisar la conformidad del procedimiento hasta este momento conforme a una política que seguramente está declarada en los manuales de funciones y manuales de procedimientos. Después de esto, obviamente viene la expedición de la orden de compra, ¿cierto? Y luego de que se expide la orden de compra, lo que surge es una entrada al almacén. Yo sé que muchos de ustedes en este punto se harán la siguiente pregunta, pero ¿no será que entre la entrada al almacén, entre la elaboración de la orden de compra y la entrada al almacén, hay una serie de actividades que todavía no se han surtido? Entonces, en ese sentido, hay un exceso de simplificación de este procedimiento porque salta de la orden de compra a la entrada al almacén. Cualquiera de ustedes puede indicar que entre la orden de compra y la entrada al almacén falta destacar, por ejemplo, que el proveedor identifique o apruebe el pedido, que el proveedor despache el pedido, que el proveedor elabore una remisión, que el pedido que despache o que la remisión, si no va con el pedido, llegue a la empresa, ¿cierto? Y después de todo eso, bueno, que se defina el procedimiento de transporte, la logística de movilización, que usualmente va por cuenta del proveedor, ¿cierto? Y finalmente la entrada al almacén. Bueno, les informo que para su desconcierto, si ustedes pensaron que todas esas actividades debieron haber sido incluidas en este procedimiento, quiero decirles que está en un error. ¿Por qué? Porque entiéndase que este procedimiento
de adquisición de bienes y servicios es de la empresa sujeta a nuestro examen y el procedimiento llega hasta la elaboración de orden de compra y luego se vuelve a activar cuando la mercancía entra. La aprobación del pedido, el despacho, la elaboración de la remisión, el envío de la remisión, la distribución logística de la mercancía, eso corresponde a actividades concentradas en el proveedor. Por lo tanto, no pueden estar incluidas en nuestro flujograma o proceso de adquisición de bienes y servicios. Bien, aclarado esto, seguimos con la aceptación del pedido, que esto debe leerse pues como el procedimiento mediante el cual la empresa aprueba, ¿cierto? O manifiesta su conformidad respecto de la mercancía que recibió y esta conformidad usualmente tiene que ver con la solicitud de pedido que se hizo previamente, ¿cierto? Tiene que ver con las características del producto, del bien o del servicio que se realiza, ¿cierto? Y eso tiene diferentes manifestaciones o connotaciones internas dependiendo, como les dije hace un momento, de la naturaleza misma del bien o servicio, ¿no? No es lo mismo la aceptación de hardware, ¿cierto? Que seguramente estará en cabeza del departamento de sistemas, quien fue quien hizo la solicitud, al procedimiento convencional de aceptación de un pedido de materiales o de materias primas, que seguramente la aceptación no tendrá que ir a quien hizo la solicitud, sino que la aceptación va a almacén, ¿cierto? Que es quien hace finalmente la copia. Es decir, hay diferencias entre los procedimientos de aceptación de pedidos, pero todos intentan garantizar o validar la idoneidad entre lo que se pidió y lo que se recibió. Luego de eso seguimos con la contabilización, que es cuando realmente aparece el pasivo financiero, la cuenta por pagar o el registro del pasivo proveedores. Y obviamente la afectación, si hay un sistema de información presupuestal, ese es el momento para poder hacer la afectación presupuestal. Eh, Sabemos todos que este tema de la contabilización se completa aquí, pero realmente inicia aquí. Me refiero a que cuando yo hago una entrada al almacén, estoy afectando la cuenta de inventarios usualmente. Pero esa cuenta de inventarios corresponde a un asiento de compra que hasta este momento está incompleto. Bueno, hasta este momento está incompleto. El asiento se completa cuando yo le doy entrada o creo el pasivo financiero, ¿cierto? Entonces, eso solamente pues para aclarar que este es un proceso de contabilización que se marca aquí, pero principalmente del pasivo, que quizás es nuestro objeto de interés en esta clase. Luego de eso viene el procedimiento de orden de pago y pueden surtirse pues los controles habituales que hay para la orden de pago, ¿cierto? Que esté contabilizado, de que por ejemplo, bueno, por ejemplo aquí en la contabilización también pueden aplicarse algunos controles o pueden verse aquí, por ejemplo, que lo que esté contabilizado, y eso se puede ver aquí, corresponda con un documento de aceptación, un documento de entrada, a su vez con una orden de compra, ¿cierto? Y esa orden de compra debe estar aprobada, es decir, aquí en la orden de pago yo le hago una trazabilidad documental a este procedimiento de conciliación. Y esa trazabilidad documental implica las evidencias implica acopiar, adjuntar todas las evidencias documentales de todas las actividades que vimos desde que inició el proceso hasta el momento de la contabilización. Finalmente viene el pago y luego del pago, bueno, también lo hemos reflejado en la conciliación bancaria, pero la conciliación bancaria, como ustedes saben, es principalmente un procedimiento de control. Bien, habiendo aclarado esto, pues, y creo que apoyándonos en esto podemos entender de mejor manera cómo fluye el proceso de adquisición de bienes y servicios habitualmente en las organizaciones. Bien, siguiendo con el entendimiento del proceso de compra, es importante que no perdamos de vista de que ese entendimiento lo estamos haciendo de cara a un primer momento que lo veremos algunas actividades más adelante, que es el diseño de pruebas de control. A nosotros nos interesa, luego de que hagamos un entendimiento del procedimiento, nos interesa poder evaluar riesgos, identificar los riesgos, evaluarlos de alguna manera y revisar la forma como la organización ha definido las acciones de control, es decir, el control interno. Es por eso que para nosotros es importante que en el entendimiento del proceso estemos atentos, ¿cierto?, a los objetivos del control interno.
Nosotros, desde el punto de vista de la auditoría, y en esto he insistido en diferentes momentos, de la auditoría de estados financieros, realmente se orienta uno, a unos objetivos del control interno. Es decir, uno en las pruebas de control no está revisando el cumplimiento del control interno de la organización en toda su extensión. Eso es tarea de la auditoría o la evaluación de control interno. Es decir, un contrato de aseguramiento distinto al de auditoría de estados financieros. A nosotros nos corresponde valernos, ¿cierto? Apoyarnos en la evaluación del sistema de algunos controles que tienen que ver con la mitigación de riesgos que afecten la información contenida en los estados financieros. Entonces, para puntualizar, nosotros vamos a identificar objetivos de controles internos que apunten a los objetivos de preparación y publicación de información financiera confiable y cumplimiento de leyes y normas. Bien, cuando se determinan estos dos objetivos, bueno, se identifican los controles relevantes, se evalúa también el diseño y eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta en lo que vamos a ver ahora con identificación de riesgos y luego se revisa la implementación y efectividad de los controles. Esto es lo que tiene que ver con el proceso de identificación, de entendimiento del proceso de compra. ¿Cuál es el proceso? Lo vimos con el flujograma y qué vamos a buscar realmente o qué es lo importante o lo relevante entender de este proceso. Definición de los objetivos de auditoría. Bueno, como lo vimos en el componente anterior de obligaciones financieras, corresponde al trabajo del auditor definir qué está buscando en el momento de analizar o de abordar el análisis de cada uno de los componentes desde el punto de vista de la auditoría de estado financiero. Eso de qué está buscando, como lo vimos antes, insisto, corresponde a la definición de los objetivos de auditoría. Obviamente que al igual que en el ejercicio anterior, nosotros vamos a atender a unas afirmaciones, ¿cierto? Y por tanto vamos a precisar objetivos que tienen que ver con las operaciones y objetivos que tienen que ver con los saldos. Así las cosas, es de entender que nuestros objetivos girarán alrededor de la existencia, la integridad, clasificación, precisión y tiempo, en lo que tiene que ver con pruebas de control o con operaciones más bien, y tendrá que ver obviamente con presentación y revelación, y por ahí derecho también puede ser corte, en lo que tiene que ver con los saldos que van a parar, obviamente, los saldos de cuenta que van a pagar los estados financieros. No vamos a hacer un ejercicio similar al anterior en el cual decantábamos, hacemos una redacción, una narrativa de qué buscamos con la existencia, con la integridad, clasificación, etcétera, pero se entiende de que cuando vamos a hablar de existencia tenemos que mirar todas las condiciones que validen la existencia de las cuentas por pagar o los proveedores. En el ejemplo de lo que vimos hace un momento del procedimiento, cuando estamos validando, por ejemplo, o sea, revisar que existe una solicitud de compra que esté debidamente documentada, y por debidamente documentada entendemos que se hizo en el formato prescrito, con la numeración consecutiva, ¿cierto? Y en los términos y ante las instancias correspondientes. Cuando revisemos todo eso en cuanto a la solicitud, estamos validando la existencia, porque estamos validando con eso de que realmente la compra obedece a una necesidad sentida y manifiesta de la organización. Es decir, con eso estamos descartando, o ese control intenta descartar que no sea un capricho del jefe del gestor de compra o del asistente de compra para favorecer algún interés particular. O algunas consideraciones iniciales que debemos tener en cuenta son, por ejemplo, que tenemos que identificar los riesgos que principalmente amenazan la integridad, existencia y predicción de cifras. Quizás es como el target inicial, pero en general abarca todas las afirmaciones u objetivos definidos para la auditoría. Debemos identificar si hay una adecuada segregación de funciones, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la segregación de funciones, porque entiéndase que cada una de las actividades que vimos en el flujograma anterior responden a la interacción entre varios actores o funcionarios de la organización. Es decir, hay una solicitud que depende del área o departamento que tenga la necesidad. Hay un departamento de compras que se representa a través de funcionarios encargados de recepcionar la solicitud, ¿cierto? Identificar proveedores, buscar cotizaciones, identificar que ubicar la disponibilidad presupuestal.
y hay un funcionario del departamento de compras que se va a encargar de la aprobación. Entonces ya estamos hablando que para el inicio ya hay 3 funcionarios involucrados y deben ser personas distintas. Eso es segregación de funciones. La segregación de funciones es obviamente uno de los controles más recurrentes, uno de los controles internos más recurrentes, porque intenta mitigar el efecto que hay en el posible conflicto de intereses. ¿Qué quiero decir? Hay un conflicto de intereses en la medida en que yo, como gestor de compras, sea quien identifique la solicitud, sea quien decida los proveedores, sea quien decida la oportunidad de la compra, ¿cierto? Y sea quien apruebe la compra. Ese conflicto de intereses, ¿cierto? La posibilidad de que haya algún tipo de operación fraudulenta, mañada o con arreglo al capricho o a intereses individuales, o sea, fraude, se mitiga cuando yo puedo separar, ¿cierto? Las actividades que hacen parte de un solo proceso en varios funcionarios. Ese es el propósito principal de la segregación de funciones y es un elemento clave para la evaluación del control interno. Si no hay una segregación de funciones, tenemos que abandonar, ¿cierto?, el enfoque de pruebas de control y recurrir a un enfoque sustantivo porque no habría otra forma fiable de poder validar la idoneidad en la generación de transacciones de cuentas por pagar y proveedores. Bien. Según la agenda, la tercera actividad que tenemos que desarrollar o llevar a cabo es la identificación de riesgos en el proceso de compras. Téngase en cuenta lo siguiente, más allá de lo que vimos, ¿cierto? Todas las actividades que vimos identificadas en el proceso de compras, en el flujograma del proceso de compras, podemos también clasificarlas por tipos de actividades, ¿cierto? Y esa clasificación de operaciones o tipos de operaciones, ¿cierto? Son las siguientes. Hay unas actividades que tienen que ver con la generación de la orden de compra, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con la orden de compra? Por ejemplo, la solicitud, la búsqueda del proveedor, la disponibilidad presupuestal, ¿cierto? La cotización con los proveedores, la aprobación. Todo eso, ¿cierto? La aprobación y la elaboración de la orden de compra. Todo eso tiene que ver con la generación de orden de compra. Hay otras actividades que tienen que ver con la recepción. Entonces, lo que hacemos antes de identificar riesgos o para poder identificar riesgos de manera más acertada, ¿cierto? Y más aterrizada a la naturaleza de las operaciones de la empresa, es poder segmentar todas las actividades en tipos de operaciones. Y para cada tipo de operación procedemos a hacer una identificación de riesgos. Bien, como esta es una presentación que ustedes van a ver en diferido, no la van a ver en tiempo real, vamos a avanzar con algo de celeridad en esta parte, ¿cierto? De identificación de riesgos para cada una de las actividades, porque ustedes, como esto es un video que lo van a ver de manera asincrónica, lo pueden detener para analizar en detalle cada una de las eh, diapositivas. Sin embargo, yo para cada una de ellas obviamente voy a hacer algunos comentarios que puedan servir como orientadores para el mejor entendimiento de la información consignada dentro de este material. Bien, riesgos en la generación de órdenes de compra. Entonces yo destaco, evidentemente, esta no es una lista acabada, es una lista inacabada de riesgos que se pueden presentar. Traté de visibilizar en esta presentación los que considero más relevantes, o por lo menos, si no los más relevantes, los más evidentes y de alguna manera recurrentes. Que se realicen compras por personal no autorizado, que se realicen compras por encima de los valores permitidos, que no se procesen todas las órdenes de compra, que se quieran productos a proveedores no autorizados. Estos riesgos que están aquí identificados cuestionan, es decir, de materializarse, lo que pueden estar cuestionando es la existencia, ¿cierto? La idoneidad de esa compra, es decir, el que, por ejemplo, las compras se realicen compras por encima de los límites permitidos, es decir, por encima de lo que está en el presupuesto o en el plan de compras, puede indicar que la compra no responde a necesidades sentidas de la organización, sino que responde a intereses individuales. Hay cualquier cantidad de anécdotas, de pronto en el anecdotario de los auditores, donde más hay tela por cortar es precisamente en el proceso de generación bueno, en todo el proceso de compras, ¿cierto? Pero dentro de ese proceso quizás el origen de los principales riesgos que están ahí se concentran en la parte de generación. Riesgos en la recepción del bien y servicio, otro punto sensible,
¿cierto? Y los riesgos más evidentes es, por ejemplo, que el bien o servicio no se reciba o se reciba incompleto. Quizás creo que será el principal riesgo a atender cuando estamos abordando la auditoría del proceso de compras, que se reciban bienes o servicios no solicitados. Y dentro del anecdotario hay situaciones, por ejemplo, en las cuales hay empresas que tienen beneficios especiales por sus altos volúmenes de compra. Cuando no se controla, ¿cierto? Es probable de que se reciban bienes o servicios que la empresa no ha solicitado. Y eso seguramente está amarrado a otro tipo de fraudes dentro de la organización, ¿cierto? O los proveedores, con algún acuerdo seguramente interno con los trabajadores de la empresa, pueden de alguna manera recurrir a ese tipo de prácticas, evidentemente para aumentar su nivel de ventas de manera evidentemente fraudulenta. Entonces, cuando se manejan grandes volúmenes de compras y obviamente de información, ese tipo de situaciones son totalmente factibles y por eso se advierte como un riesgo importante dentro del proceso de compras. Bueno, evidentemente que se reciben bienes dañados o obsoletos, a veces pues casi lo mismo que no recibirlos, o que se reciban servicios de baja calidad, porque entiéndase que este es un proceso que usualmente integra la adquisición de bienes y de servicios. Identificación de riesgos en la aceptación de la factura, entiéndase por la aceptación de la factura un procedimiento previo al registro, ¿cierto? La aceptación de la factura debe entenderse como el momento en el cual yo tengo conformidad con lo que recibí. Es decir, es la conformidad entre lo que yo pedí y lo que yo recibí. Y dentro de los principales riesgos tenemos obviamente que se acepte facturas por servicios no solicitados, por servicios no recibidos, ¿cierto? Hay una sincronía evidentemente entre los riesgos indicados para la recepción y los que son prácticamente los mismos riesgos indicados para la aceptación. Riesgos en la contabilización, que no se registren las cuentas correspondientes, que la información no suba integralmente al libro mayor, ¿cierto? Que se registre compra ficticia, es grave que esto se pueda dar. Y en relación a estos dos riesgos en los cuales me quiero detener, es importante tener en cuenta de que se pueden presentar diferencias entre el libro mayor y el módulo. Y eso pasa porque lo más natural es que toda la información que se procese dentro del módulo de compras, ¿cierto? Haga interfaz hasta el módulo de contabilidad, pero es muy probable que ajustes, ¿cierto? Posteriores a la grabación de las transacciones que se hicieron en el módulo de compras se puedan hacer desde el módulo de contabilidad a través de notas contables o ajustes o por notas débito, por notas crédito, y esos movimientos usualmente, bueno, podríamos revisar qué controles hay más adelante para eso, en la parametrización de los perfiles de ingreso, para poder hacer ese tipo de transacciones en el software, pero usualmente el usuario contador tiene dentro de los privilegios la posibilidad de poder hacer ajustes a las cuentas, porque en otras cosas hacer ajustes tiene que ver con las tareas o funciones del usuario contador. Entonces es importante tener en cuenta eso en la perfilación de los usuarios en los software, los privilegios que tiene el usuario contador, porque usualmente este tipo de diferencia se presenta cuando se hacen ajustes desde contabilidad y obviamente genera esa incongruencia con la información consignada en el módulo. Eh, Riesgos obviamente en el pago de factura tiene que ver con una combinación de los anteriores, ¿no? Que la factura no, que la mercancía no se reciba y se pague, ¿cierto? Que no se apliquen los descuentos, eh, que por ejemplo se hagan anticipos y esos anticipos, y eso tiene que ver con un tema principalmente de tesorería que inclusive se desconecta un poco de la operatividad del proceso de compras, pero si en el proceso de compras hay que hacer algún tipo de anticipo, al momento de hacer el pago es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Que no se realicen pagos que no se realicen en la cuenta o tercero correspondiente, es decir, que se impute la compra a un tercero distinto al que se realizó, ¿cierto? También hay que tener en cuenta aquí que los pagos, ¿cierto? No se hagan al tercero correspondiente. Y aquí puede haber cualquier cantidad de situaciones. Por ejemplo, si hago pagos en efectivo, será muy difícil y eso aumenta el riesgo de que se pueden hacer pagos a un tercero que no corresponde. O que si yo lo hago con cheques, que el cheque no esté restringido para pago a primer beneficiario. Y finalmente, en lo que tiene que ver con identificación de riesgo, bueno, en general
siempre hay un riesgo latente de que se realicen ajustes por notas crédito seguramente no autorizados. Estos son los riesgos principales, o por lo menos los más evidentes, que están asociados al proceso de compras. Bueno, lo que sigue obviamente es la identificación de controles en el proceso de compra. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los controles se disponen frente a los riesgos, es decir, la organización diseña controles para poder mitigar los riesgos que ya previamente han sido identificados. Los controles son diseñados, luego implementados, y luego que están implementados puede ocurrir lo siguiente, que el control sea eficaz o no sea eficaz. La eficacia del control la vamos a ver en la medida en que no se materialicen los riesgos, oígase bien, en la medida en que no se materialicen los riesgos para los cuales fue diseñado e implementado el control, se dice que el control es eficaz. Si se materializan los riesgos, ¿cierto? Eh, eh, para los cuales se diseñó e implementó el control interno, se dice que el control es ineficaz. A nosotros nos corresponde finalmente evaluar el control interno, determinar el riesgo de control de manera definitiva a partir de la evaluación de la eficacia. Esto está vinculado a una evaluación que ya se hizo en la planeación. Si ustedes recuerdan, en la planeación de la auditoría se hace una identificación de los riesgos, ¿cierto? Se hace una evaluación preliminar del control. Y en esa evaluación preliminar lo que se mira principalmente es que para cada riesgo exista un control diseñado e implementado, ¿cierto? Y ahí estoy haciendo una evaluación preliminar. Con esa evaluación preliminar yo determino un nivel de riesgo preliminar. Y cuando yo hago esta prueba de eficacia, lo que voy a hacer es completar la evaluación y determinar en forma definitiva, ¿cierto?, cuál es el nivel de riesgo de control que existe. Eso en términos normales se hace así, en esos momentos. Sin embargo, no está de más cuando yo voy a ejecutar, ¿cierto?, a diseñar y ejecutar pruebas de control que están principalmente orientadas a la eficacia, también le dé una mirada al diseño, una segunda mirada, si se quiere ver así, al diseño e implementación de control. Es decir, que se sugiere que cuando yo voy a identificar controles, tenga que haber hecho una previa identificación de riesgos. Cuando ya tengo los riesgos identificados, ¿cierto? Eh, empiezo a identificar controles, pero a mí me interesa puntualizar en unos controles. La primera condición que debo cumplir, que no está indicada acá, pero se indicó en la tercera diapositiva, ¿cierto? Tiene que ver con los objetivos. A nosotros nos interesan solamente los controles que apuntan a un objetivo que es generación de información financiera confiable y cumplimiento de normas. Los demás objetivos que tienen que ver con la eficiencia, con la calidad, con la productividad, no nos interesan desde el punto de vista de la identificación de controles a probar. Aquí vamos a buscar los controles que vamos finalmente a probar desde las pruebas de auditoría. Lo siguiente es considerar cuáles de los controles que yo puedo identificar en la organización son los más eficientes de probar. ¿Cuáles controles mitigan más riesgos? Hay controles que apuntan a varios riesgos. ¿Cuáles cubren más aseveraciones? Normalmente yo puedo encontrar controles que frente al riesgo frente a la afirmación de que cubran los riesgos de existencia. Todos los riesgos identificados en las actividades de generación de la orden de compra tienen que ver con existencia, pero se dieron cuenta que no es uno solo. Entonces, existirán controles diseñados por las organizaciones que puedan cubrir más de un riesgo, ojalá todos los riesgos relacionados con la existencia. Entonces, yo tengo que identificar ese tipo de riesgos, ese tipo de controles que cubren la mayor cantidad de riesgos asociados a una afirmación, ¿cierto? Que están vinculados con los objetivos de auditoría. Cuando es un cliente recurrente, es decir, cuando ya yo fui auditor de la empresa en el año inmediatamente anterior o en el periodo inmediatamente anterior, ¿cierto? Lo que corresponde es que de los resultados que obtuvo la evaluación del año anterior, yo pues obviamente los controles que no se dieron muy bien evaluados, que tuvieron problemas de eficacia o no estaban diseñados, yo revise qué pasó con el diseño e implementación en este nuevo periodo de revisión. Bien, tengas en cuenta que los controles eh, no están en un listado aparte de la organización. Usualmente los controles están dispersos, los controles son finalmente
actividades, procedimientos, en algunos casos traducen en funciones que están en el manual de procedimientos y en el manual de funciones. Entonces, estos a continuación son unos ejemplos que se pueden identificar en un proceso de compras. Por ejemplo, un control puede ser que se observaron que las órdenes de compras número tal, 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 ¿cierto? Evidenciando que en el sistema existen autorizaciones del coordinador y el gerente del área. Entonces aquí estoy viendo que se cumple un control de autorización, ¿cierto? Control 2. Para las mismas compras anteriores se observaron certificados de disponibilidad presupuestal firmados por el gerente, el director de contabilidad y el presupuesto. En el primero, me di cuenta, es un control que trata de garantizar de que las solicitudes o las órdenes de compra estén debidamente firmadas por quien las debe autorizar. Y en el segundo, lo que estoy mirando es que las compras cuenten con una verificación de la disponibilidad presupuestal, es decir, que sea coherente con la planificación que previamente hizo la organización, ¿cierto? El tercero, por ejemplo, se solicitó y observó la consideración bancaria, eso para mirar entonces que el pago realmente sea veraz, pero nótese que estos son actividades que están incluidas en los manuales de procedimiento y manuales de funciones. No vamos a encontrar nosotros en la organización un documento que diga listado de controles de la organización. Usualmente no es así. Usualmente lo que hay es una redacción de procedimientos y funciones, y ahí nos corresponde a nosotros, los auditores, identificar cuáles son los controles. Entonces aquí tenemos que desarrollar un poco de sensibilidad frente a lo que es un control. Para eso, eh, vamos a analizar esta lámina, esta diapositiva, donde se destacan los elementos que como auditores debemos considerar al momento de analizar un control. Esto inclusive, este es un formato válido de papel de trabajo de nosotros como auditores que permite hacer una caracterización de los controles. Entonces miren cómo se analiza un control. Primero, la descripción del riesgo, ¿no? Este control que vamos a analizar se asocia, ¿cierto? O se estableció en la organización para mitigar el riesgo de que se registren compras de bienes o servicios no recibidos o no autorizados. Entonces, hay una indicación de numérica, ¿cierto? Consecutiva del control. Esto ya es porque es un papel de trabajo del auditor y este es el primer control que yo en el proceso de compras estoy identificando. No quiere decir que sea una numeración de la organización. Segundo, el nombre del control. Esta denominación también se la doy yo y es de alguna manera una indicación resumida de en qué consiste el control. Autorización de los pedidos por parte del director de área que realizó la solicitud. No lo van a encontrar seguramente en la organización etiquetado como autorización. No, dentro del procedimiento habrá una actividad que se llama el jefe de área autoriza por medio de tales y tales actividades o documentos, firmas, rúbricas, en fin, ¿cierto? La órdenes de compra que cumplan con ciertos requisitos. Entonces, este es el nombre que nosotros como auditores le damos a eso. Objetivo cubierto, entiéndase que nosotros estamos viendo esto desde el punto de vista de los objetivos de auditoría, ¿no? Y tenemos que saber este control con qué objetivo se vincula o con qué afirmación se vincula, ¿cierto? Para saber entonces, eh, 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 cuando hagamos la respectiva prueba, qué tipo de afirmación de los estados financieros estamos cubriendo al evaluar este control. Luego viene una explicación de cómo se ejecuta, ¿cierto? Y esta ejecución usted la recoge por una descripción, por una narrativa del funcionario correspondiente, ¿cierto? Por una observación, ¿cierto? O por la lectura de lo que establece el procedimiento. Pero en todo caso, eso usted tiene que verificarlo, ¿cierto? Con lo que usted puede observar, que puede percibir con los sentidos. Hay una indicación de cuándo se ejecuta el control. Este control puede ser ejecutado diaria, mensual, semanal, anual, en fin. Ya cada cuánto se hace la autorización, ¿cierto? Esto puede ser, o sea, el control de autorización, cuándo se ejecuta, es decir, cada vez que haya una solicitud se ejecuta este control, ¿cierto? O sea, digamos que casi que en forma permanente se está ejecutando el control. ¿Quién lo ejecuta, cierto? Entonces la persona encargada de, o sea, el funcionario que tiene que operar el control, en este caso sería el director de área y el gerente, serían las personas que lo ejecutan, el tipo de control, y tiene que ver con, y esto como es un papel de trabajo, tiene que ver con la identificación que hacemos nosotros los autores del tipo de control. Dependiendo del momento en el que se activa el control, podemos decir que es un control previo, un control detectivo o perceptivo o un control correctivo. Es decir, si el control se activa antes para atacar la causa, ¿cierto?, del riesgo,
y evitar su materialización o reducir las probabilidades de materialización, entonces estamos frente a un control preventivo. Pero si el control sencillamente lo que hace es detectarlo, ¿cierto? Como, como el detector de humo que prende una alarma en la organización cuando hay aumento súbito de la temperatura. Entonces estamos hablando frente a un control de detección. Pero cuando ya estoy hablando de las actividades que se hacen una vez materializado el riesgo, ¿cierto? Una vez realizada la compra, ¿qué hacemos para corregir eso? Entonces ya estaremos frente a un control que se activa después de que se materializó el riesgo. Entonces, este tipo de control tiene que ver con el momento en el que se ejecuta el control, o antes, o durante, o después de que se materializa el riesgo. Y lo demás tiene que ver si, bueno, si obviamente el control tiene un componente tecnológico, es decir, si está adherido a una plataforma informática, como muchos de los controles hoy en día en las organizaciones, el control se ejecuta como fue diseñado, esto tiene que ver un poco con la evaluación que yo hago, ¿cierto? Sí o no, ¿cierto? El control es antifraude, es decir, el control está pensado para fraude, hay controles que están pensados solo para errores, hay controles que están pensados para fraudes también, ¿cierto? Y luego como auditor tengo que definir si voy a aprobar o no voy a aprobar el control. Esto como para dar una mejor idea de cómo entender cada uno de los controles que pueden existir. Repito, los controles realmente no aparecen en una ficha como yo la tengo aquí indicada en este momento. Esto lo hago yo como auditor para tener una información más concreta, ¿cierto? Menos dispersa, porque finalmente los controles están dispersos por toda la organización. Una de las bases o pilares conceptuales del control interno de cualquier enfoque metodológico, COSO o cualquiera de sus derivaciones es el autocontrol. Realmente los sistemas de control interno son realmente en gran medida son sistemas de autocontrol. Es decir, el control interno funciona sobre la base de que la misma organización se controla. Uno cuando piensa en control interno y no tiene mucha formación al respecto, quizás pensaría que el control interno depende de la operación que lleve a cabo el jefe de control interno o el auditor interno. Ellos, el auditor interno, el jefe de control interno hace parte del sistema, es el control independiente, puede ejercer algunas labores de monitoreo, pero no es en gran medida, no es principalmente el control. El control realmente está en las actividades que se llevan a cabo y ahí está principalmente el control interno representado. ¿Cierto? En la segregación de funciones, en la aprobación, en la autorización, en el control físico, por ejemplo, hay cuando, o sea, porque cierro yo la puerta, porque yo le anclo los computadores portátiles a los escritorios, porque yo tengo un vigilante, porque tengo zonas de acceso restringido dentro de la organización, porque estoy haciendo un control físico sobre, y ese es un tipo de control, y ese control normalmente es operado por la misma organización. ¿Es operado por los funcionarios o es operado por las máquinas? Hoy en día no podemos descartar el valor que tienen las máquinas. Y por ejemplo, en muchas partes usted no puede entrar si no se identifica de manera biométrica y eso es un control de acceso para evitar que cualquier persona que no pertenezca a la organización entre y pueda hacer obviamente actividades indebidas al interior de la organización. Eso para situarlos y hacerles mucho énfasis en cómo vamos a encontrar nosotros los controles en la organización. Bueno, esto puede ser un ejemplo de lo que es un programa de auditoría. Ustedes recuerdan de lo que vimos en el componente anterior, que el programa de auditoría es donde yo hago el listado, destaco, ¿cierto? Cada uno de los procedimientos o pruebas de control que yo voy a hacer a cabo, que yo voy a llevar a cabo. Y estas pruebas de control, finalmente, una prueba de control no es más que una acción de verificación, siempre es una acción de verificación o confirmación, ¿cierto? Sobre el control. Es decir, yo cuando diseño una prueba de control siempre estoy identificando, ¿cierto? O estoy verificando, perdón, que se ejecute el control. Aquí, por ejemplo, dice, para una muestra de 30 compras, ¿cierto? O servicios distribuidos en el año, verifique si el control continúa funcionando igual y que la orden de servicio o de compra se encuentre debidamente firmada por el director. Cuando yo estoy verificando de que la orden de servicio de compra se encuentre debidamente firmada por el director de compras y autorizadas por la gerencia, realmente lo que estoy haciendo es verificando que se cumplan unos controles indicados en el manual de procedimientos y de funciones. En el manual de funciones del director de compras dice que él tiene que firmar todas las órdenes de compra. Y eso es un control, porque esa firma implica una segregación de funciones. Esa firma,
¿cierto? Para el caso del gerente implica una aprobación. La aprobación implica que el gerente pueda dar cuenta, pueda verificar, ¿cierto?, de que el procedimiento de elaboración de orden de compra cumple con la política general de la compañía. Entonces, cuando yo hago un procedimiento de auditoría, procedimiento o prueba de control, lo que estoy haciendo es una acción de verificación sobre el control interno que la empresa previamente ha diseñado frente a sus riesgos y que yo he identificado, ¿cierto? Y estoy probando. Un ejemplo final de la sincronía que hay entre riesgos, controles y pruebas de control es el siguiente. Riesgos, ¿cierto? Para el mismo proceso de aceptación de compras, que se acepten facturas por encima de los precios negociados y o sin descuentos acordados. Un control válido puede ser todos los documentos, ¿cierto? Eh, todos los documentos, y eso implica recibo de mercancías, devoluciones, facturas, etcétera. Es decir, este puede ser un metacontrol que aplique para muchas operaciones documentales o transacciones, o podemos mirar solamente todas las órdenes de compra, ¿cierto? O todas las entradas a almacén o todas las facturas, ¿cierto? Son procesadas, las procesan individuos autorizados, se aprueban y se verifican en cuanto a su exactitud. Es decir, aquí está diciendo aquí que hay una segregación de funciones por cuando estas personas que aprueban son distintas de las personas, ¿cierto? Son distintas de las personas que llevan a cabo la elaboración de los documentos, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay una autorización porque ellos tienen que estar autorizados, ¿cierto?, por otro funcionario para que ellos puedan llevar a cabo esa tarea. Ese es un control normal que puede existir en una empresa para evitar que se materialicen este tipo de riesgos advertidos. Miremos la sincronía que hay entonces entre el control y la prueba de control. Si ese es el control, como ya lo vimos, la prueba de control sería verificar, desde hace un momento, la prueba de control es una acción de verificación, que todos los documentos, ¿cierto?, contabilizados durante el mes de abril, por ejemplo, cuenten con la respectiva aprobación y verificación por parte del personal autorizado. Entonces, acá lo que me está indicando es que hay un personal autorizado que verifica y y yo aquí con la prueba de control lo que estoy validando es que esa verificación y esa aprobación la haga el personal que fue autorizado para eso. Entonces, estoy verificando que el control de segregación y de autorización indicados acá se cumplan. Eso es principalmente pruebas de controles. Bueno, jóvenes, una vez terminen de revisar esta clase video grabada, que insisto, como lo dije al principio, intenta mitigar la no realización de la clase el día de hoy, eh, va a ser complementada, y lo van a ver abajo de la publicación de este video, con un foro de dudas, preguntas y comentarios, ¿cierto?, que ustedes pueden hacer, porque obviamente se entiende que cuando esta clase se ve de forma presencial, se garantiza necesariamente la interactividad, que es un componente esencial en la formación presencial. Como esta vez tenemos que recurrir a una forma, a una estrategia pedagógica asincrónica, o sea, estamos en tiempos distintos, yo grabándolo y ustedes posteriormente escuchándolo, tenemos que valernos obviamente de una forma en que se pueda garantizar la interacción. Yo estaré revisando a más tardar durante el fin de semana eh, eh, el foro, las preguntas o comentarios que ustedes puedan hacer. Obviamente frente a los comentarios no necesariamente tengo que pronunciarme, lo haré si lo considero pertinente, pero sí frente al tema de las preguntas, obviamente trataré de dar las respuestas en cualquier escenario. Si las respuestas no satisfacen plenamente sus inquietudes, obviamente pueden hacérmelas llegar por otro medio, por WhatsApp, por el correo electrónico o en todo caso en la próxima clase. También tengan en cuenta que para la próxima clase vamos a terminar con el componente de compras y cuentas, perdón, de compras por pagar, de cuentas por pagar y proveedores con el diseño de pruebas sustantivas, y eso implica pruebas analíticas y pruebas de detalle y de salto. Y alto seguido a eso vamos a hacer un ejercicio de instrumentalización muy parecido al que hicimos
perdón, en el mismo estilo del que hicimos la semana anterior para el componente de obligaciones financieras. Con esto quiero decirles que revisen el CIPBI, descarguen previamente el taller y ojalá lo puedan llevar impreso en la próxima clase para facilitar obviamente el trabajo que vamos a hacer presencial. Jóvenes, muchas gracias por la atención como siempre y espero que este material pueda ser de mucha ayuda.